Vamos a hablar antes que nada hoy con un economista experto en finanzas internacionales como es el doctor Alejandro Indacochea, puesto que estamos ante una situación financiera que ha producido mucho impacto después de saberse que el presidente Donald Trump había designado a una persona conocida en los Estados Unidos para reemplazar al actual presidente de la Reserva Federal, que equivale allá, de alguna manera, al Banco Central de Reserva nuestro. Y hay, naturalmente, siempre en el temor de que un cambio de esta máxima autoridad pueda significar políticas monetarias y financieras diferentes. Y, de hecho, la bolsa cayó drásticamente en los últimos días y ha habido un cierto sabor de pánico ante la caída del precio de algunos minerales que son muy importantes para nosotros. Doctor Indacochea, muy buenos días. Recuerdo que usted es por lo demás profesor en el Centro de Posgrado y de Negocios de la Universidad Católica. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido Fernando. a República. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel mundial financieramente y cuál es la importancia que el nombramiento de una persona que va a presidir la Reserva Federal, uno entre 10, puede tener? Mira, el anuncio de que Kevin Warsh va a ser el nuevo presidente de la Reserva Federal, reemplazando a Powell, ¿ya? Ha dado un mensaje, digamos, de tranquilidad al mercado, a la economía, al mercado financiero mundial, diría. Por un lado, él se caracteriza por ser muy exigente en lo que es el gasto público. Y la inflación es su principal tema de preocupación. Tema en el cual Trump quiere insistir, recorte de la planilla del gasto público. Y no ha mencionado nada en lo que se refiere a la tasa de interés a una nueva baja. Entonces, eso ha sido recibido por la economía como una buena señal de fortalecimiento del dólar. ¿Qué ha sucedido? Ha tenido el oro la mayor caída de los últimos 20 años. Ha habido, la plata también ha caído, ¿verdad? El cobre también menos el 3%. Estamos hablando, el oro ha sido 10%, la plata 30% la caída, ¿no? Se espera que esto sea también algo coyuntural, algo momentáneo, ¿no? Pero acá hay varios puntos de reflexión. Uno de ellos, Fernando, es de que el oro, la plata, son metales netamente especulativos, momentáneos. ¿Recuerdas que hace algunos meses atrás Pero el cobre ha caído también, es cierto que menos. Menos 3%. Eso ya es diferente, no es probablemente especulativo el cobre. Eso no. El cobre, hay un faltante de cobre a nivel mundial con la inteligencia artificial, ¿ya? Y se espera, digamos, de que esa demanda de cobre vaya cada vez más en incremento, que ese es un llamado para nuestro país, ¿no? Ojalá podamos poner en potencial minero no más de 60.000 millones de dólares de proyectos que tenemos bajo tierra, ¿no? Que deberían ponerse en explotación aprovechando esa coyuntura. Y también simultáneamente esto ha hecho subir el precio del dólar. En los últimos tiempos había venido bajando bastante, en el Perú está a 3.3, ¿no? ¿Qué significa para el Perú que el dólar valga más desde este fin de semana? Mira, un dólar que... Primero expliquemos la bajada del dólar. La bajada del precio del dólar implica para los exportadores menores soles al tipo de cambio. Claro que esto está compensado porque las exportaciones mineras han tenido los mejores precios de los últimos 60 años y, por otro lado, también en el agro hay buenos precios. Pero para el consumidor común y corriente, los productos importados resultan teniendo un menor costo, ¿ya? Ahora, esto evidentemente tiene sus implicancias porque lleva a que Lima sea una de las ciudades más caras de Latinoamérica, en dólares, al compararlo en dólares, ¿ya? De acuerdo. ¿Esta alza del dólar cree usted que se puede mantener o es pasajera, como también parece creer usted que el precio de algunos metales refugios, que ha sido elevado, sea algo pasajero? Mira, yo creo que todavía esta incertidumbre va a continuar. En el mundo hoy día ya no hay nuevo orden, hablamos de un nuevo desorden mundial. Neoproteccionismo, cierre de las economías, guerras económicas, imprevisibilidad de lo que vaya a hacer Trump, ¿no? En este nuevo desorden mundial, incluso se hablan de nuevas alianzas. Muy probable, de repente, una de las ironías del siglo XXI es que Estados Unidos resulte integrado con Rusia y Europa con China. Sería una de las paradojas del siglo XXI, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una estrategia clara, ¿no? Esa estrategia clara de integración es la que no está planteada en los programas políticos. Y usted, como economista especialista en temas de finanzas internacional, ¿qué es lo que recomendaría? ¿Qué tipo de bases pueden permitirnos estrategias claras? Mira, Perú somos privilegiados. Tenemos el puerto de Paita, inversión americana,
En este se basa en la base aeroespacial de la NASA. Estamos hablando la base naval del Callao. De parte de China tenemos Chancay, el Parque Industrial de Ancón, Marcona, y somos la economía más abierta con 23 TLCs. Y la peculiaridad es la siguiente, que Ecuador no tiene TLC con China, tampoco Colombia, Bolivia somos su salida natural, y para Brasil podríamos convertirnos en el nuevo canal de Panamá. Entonces, esta estrategia para un país tan pequeño como somos menos del 1%, 0.3% del comercio mundial. Debería llevarnos a una estrategia de integración ante el mundo y apertura con todos, en ese equilibrio. De acuerdo, permítanos hacer una pausa, son las 8:16, después de la cual retomamos nuestra conversación con Alejandro Indacochea, que nos va a dar algunos detalles de qué pasos le parece a él que deban ser dados y qué mensajes transmitidos para que el Perú pueda ubicarse en este nuevo, como lo he llamado, desorden mundial, que es un desorden financiero, económico, pero también político y eventualmente militar. A las 8:21 retomamos nuestra conversación con el economista Alejandro Indacochea, profesor de Finanza Internacional y de Prospectiva en la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad Católica Centrum. Usted nos ha pintado una situación inestable internacional desde el punto de vista financiero y de las alianzas y de las relaciones geopolíticas. Hay que preguntarnos ahora cómo debe comportarse el Perú, cómo debe ubicarse para aprovechar de sus recursos naturales y evitar verse implicado en el conflicto entre potencias. Al mismo tiempo, ¿cómo hacer para que nuestros recursos naturales se traduzcan en empleo real, formal, y en las dos demandas sociales que son más solicitadas, salud y educación? Y subrayo salud y educación porque las tasas de enfermedades como la anemia son elevadísimas y no logramos reducirlas de una manera significativa, salvo en ciertas regiones, y el tema de la educación lamentablemente tiene que llevarnos a reconocer que en algunos factores estamos retrocediendo. ¿Cómo resolver esta ecuación? Ubicarnos en una escena internacional cambiante por una parte, reformar un Estado para que funcione, para que dé servicios y mejorar el nivel de nuestra educación y nuestra salud. Mira, el reto del siglo XXI son las nuevas reglas del juego. Ya no depende de recursos naturales, lo hemos visto en Venezuela. No ganamos nada teniendo un mar de cobre si es que no lo potencializamos, no lo explotamos. El Perú tiene todo un mar de cobre, todo un potencial de cobre. Estamos llenos de cobre y el cobre tiene una gran demanda en la economía mundial. Nuestro reto va a ser cómo convertir esa riqueza, más que en una renta, convertirla en transformarla para mejorar el capital humano. Hoy día los indicadores son más que preocupantes si no los tratan en la agenda política. 43% de los niños menores de 5 años tienen anemia. Con la anemia no puedes desarrollar a futuro, no puedes pensar a futuro. Estamos condicionando a perdedores, a veces a casi a la mitad de la población infantil. En educación estás hablando que solamente 1 de cada 2, según la prueba PISA, entiende lo que lee en la primaria. Y 1 de cada 3 puede resolver un problema matemático básico. En vacunación, en pleno siglo XXI, con capital humano, no superamos las vacunas del sarampión en más del 50%. Entonces, esa es la agenda prioritaria, invertir en capital humano y cómo transformamos una educación. ¿Por qué hemos llegado a tener un Estado tan poco eficiente? Porque las cosas que usted menciona, los temas que usted menciona, anemia, formación educativa, matemáticas, lectura, etcétera, son temas que se mencionan todos los días. Y sin embargo, no hay un Estado que gestione con eficacia sus responsabilidades, teniendo el presupuesto para hacerlo. Bueno, esa es la paradoja, porque estamos viviendo una bonanza. Tenemos los mejores precios del mercado internacional de los últimos 70 años. Con los matices estos últimos días, a 30% de caída de la plata, pero 10%. La bonanza minera es impresionante lo que tenemos. En la parte agrícola, ¿no? El problema no es digamos de demanda, sino de oferta, mayor capacidad productiva.
¿ya? Pero sin embargo eso no se ve reflejado. Hemos aumentado gastos públicos, nadie lo menciona en agenda. Claro, ahora no sentimos la factura porque estamos en bonanza. Pero ¿cómo vamos a dejar esta planilla del Estado con más de 2,5 millones de empleados donde el Estado es un botín? El presupuesto del Congreso nadie lo menciona. ¿Cómo ha aumentado ese despilfarro? Sí, sabemos que ha aumentado 3 o 4 veces, sí, algunos lo pero dicen. Nadie menciona cómo ajustar y cómo reformar ese Estado. Porque ha sido capturado, Defensoría ha sido capturado, ha sido el pugnas en Poder Judicial, en Fiscalía. No se sabe quién es quién dictamina las cosas en el país. Incluso con una actitud muy sutil cambiaron la legislación. El Congreso puede tener capacidad de gasto hoy en día. Y eso nos genera una bomba de tiempo. Y sobre todo el Tribunal Constitucional, que abrió la puerta, ¿no? Que abrió el Tribunal Constitucional. Yo diría que hizo una leguleyada judicial ahí de por medio, ¿no? Para hacer ese cambio, con lo cual nos deja una hipoteca pues a futuro, un golpe muy fuerte. Y regresando a los temas financieros, ¿qué significa que el dólar haya cesado de bajar y más bien haya comenzado a subir? ¿Puede durar esto? ¿Es algo transitorio vinculado al nombramiento del nuevo presidente de la Reserva Federal o estamos ante un fenómeno de fondo? Mira, hay incertidumbre. Si esto se estabiliza, Trump se tranquiliza, no hay nuevos conflictos económicos, no hay geopolíticos a nivel mundial, debe mantenerse ahí. Pero si hay nuevos enfrentamientos y continúa la inestabilidad... Bueno, hay una flota norteamericana que está dirigiéndose hacia el Medio Oriente en medio de las tensiones con Irán, ¿no? Ahora, algo interesante. Hace algunas semanas se suscitó la discusión por qué no se invertían las reservas del país en oro. Yo creo que esto sustenta y respalda la posición del presidente del Banco Central, de Julio Velarde. Sí. Porque el oro es algo momentáneo, sube. Sí, algo más permanente son las inversiones en monedas. Es cierto que se opuso Julio Velarde a una cierta presión que hubo para que el Perú compre el oro, supuestamente, para limitar la posibilidad de que circule un oro ilegalmente hacia otros países, ¿no? Ahora, concretamente, Fernando, estamos en un periodo electoral, veo una campaña muy pobre. Sí, seguimos con la polarización, caviar, no caviar, juicios de vuelta al pasado, mano fuerte para hacer. Todos hablan de tener unas estrategias para la seguridad, para afrontar el tema de la seguridad ciudadana. Me pregunto, cuando han estado en el Congreso, ¿por qué no la presentaron? ¿O salió de un momento a otro? No se tratan temas como regionalización. Nadie habla de la regionalización. No vamos a volver al centralismo, pero es un fracaso. Hemos descentralizado la corrupción en buena parte. Nadie habla de los 25.000 millones de soles que tenemos en obras paralizadas al interior del país. Nadie habla, digamos, de la pérdida de arbitrajes internacionales. Nadie da una posición concreta con Petroperú. Tampoco es que nadie hable, así. En fin, tratamos de darlo dosificadamente y en un contexto razonable, pero son temas de la agenda pública. Pero deberían estar en una propuesta concreta de los candidatos. La discusión es muy superflua. No tiene contenido, no la veo la discusión entre los candidatos. Y teniendo en cuenta que hay más del 50% que hasta ahora no tenemos en claro el voto, ¿no? Sí, es cierto que está aumentando un poquito el número de electores que dicen que más o menos se han orientado por quién van a votar. ¿Cuál es el peor de los escenarios que usted ve? ¿Qué es lo peor que podría sucederle al Perú si lo que queremos es que desde julio haya una nueva esperanza sobre la base de una agenda racional de desarrollo y de seguridad ciudadana? Mira, quisiera para mi país un escenario, digamos, optimista. El escenario optimista, tenemos vientos a favor, con toda la inversión extranjera, no cerrados 21 TLCs, salida de Brasil hacia el Pacífico, integración con el Asia, hacer las reformas que el país necesita. Yo quisiera. ¿Cuáles son las prioritarias? La primera es en lo que se refiere a atención a la infancia. Anemia, educación básica, la reforma educativa, no aumentar planillas con los profesores, no incorporar 15.000 profesores. Necesitamos prepararnos para esa educación del futuro. Repensar la regionalización, replantearla, reformar el Estado. El Estado, el nuevo rol del Estado es con organismos reguladores. Tenemos OCITEL, destituyeron al presidente de OCITEL por la venta de chips.
Ocitrac nos indica que el aeropuerto está en 99, pero se inaugura medio año después. Ocinermin, vimos el escándalo, no sucede nada. O sea, es un estado, la Contraloría no está. ¿Dónde está la Contraloría con Petroperú, con la refinería? No un poco silenciosa. Entonces necesitamos reformar ese Estado, un Estado fuerte. No se priva de decir todas las cosas tal y como las ve. Muchas gracias por su presencia, señor Indacochea. Que tenga una buena semana. Vamos a hacer una pausa.